Bueno, vamos a ver esta biografía de Simón Bolívar que escribió Karl Marx en el año 1858 y vamos a ver en el texto cómo Marx va conduciendo al lector a través de ciertas expresiones, de recortes que hace de sucesos de la vida de Bolívar y de adjetivaciones acerca de los personajes y de los sucesos tendenciosos, podríamos decir. Va conduciendo, decía, al lector a que se encuentre con una imagen particular de Bolívar, ¿no es cierto? Que lo vea como un hombre poco lúcido, casi sin ninguna virtud, y como un cobarde y de poco valor, entre otras cosas. Pero esto no lo dice directamente Marx, sino que lo va expresando con los sucesos que va contando, de la manera en que los cuenta. En muchos casos vamos a ver que hay situaciones que se podrían contar de otra manera si el autor quisiera hacer una vindicación del personaje, si quisiera hacer una apología del personaje protagonista de la biografía. Bueno, empezamos con el texto. Bolívar y Ponte, Simón, el libertador de Colombia, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas y murió en San Pedro, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Descendía de una de las familias mantuanas que en la época de la dominación española constituían la nobleza criolla en Venezuela. Con arreglo a la costumbre de los americanos acaudalados de la época, se le envió a Europa a la temprana edad de 14 años. De España pasó a Francia y residió por espacio de algunos años en París. En 1802 se casó en Madrid y regresó a Venezuela, donde su esposa falleció repentinamente de fiebre amarilla. Luego de este suceso se trasladó por segunda vez a Europa y asistió en 1804 a la coronación de Napoleón como emperador, hallándose presente asimismo cuando Bonaparte se ciñó la corona de hierro de Lombardía. Acá vemos ya desde el principio, vamos marcando las cosas que entendemos que podrían ser contadas de otra manera, como decíamos, si el autor quisiera hacer una apología del personaje. En este caso no, está contando la historia de una manera negativa, ¿no es cierto? Entonces va a decir, por ejemplo, acá habla de las familias mantuanas de las que descendía Bolívar. En la época de la dominación española constituían la nobleza criolla, dice, en Venezuela. Si el autor quisiera podría manifestar esto de otra manera, podría decir, si bien Bolívar pertenecía a la nobleza criolla, que suponemos que en tal caso podrían estar en favor de la corona española, ¿no? Por pertenecer a esa nobleza, Bolívar, bueno, se alza en favor de la revolución, pero no, elige el autor mostrar que Bolívar desciende de esa familia sin rescatarlo, digamos, de lo que puede ser la idiosincrasia de esa nobleza, ¿no es cierto? Entonces ya nos avisa que él pertenece a una nobleza, para lo que va a contar después uno ya esté preparado. La costumbre de los americanos acaudalados, ¿no? Ya lo está poniendo en una clase social. Y después nos va a contar, que esto es lo que decimos, que hace un recorte de una situación, no nos cuenta mucho de lo que hizo Bolívar en Europa o lo que vio, pero sí recorta este suceso, que es que asistió a la coronación de Napoleón como emperador, hallándose presente, y aparte remarca esto, ¿no? Cuando Bonaparte se ciñó la corona, es decir, ya nos prepara para que entendamos que Bolívar seguramente, aunque no lo dice Marx, pero uno ya lo intuye, que Bolívar se ve afectado por esto, ¿no es cierto? Porque si no, ¿por qué lo marca el autor? ¿Por qué nos remarca esta parte?
Remarca, digo, no porque lo remarca en el texto, sino que lo recorta el suceso, ¿no es cierto? No nos cuenta otras cosas, sino que nos cuenta particularmente esto, y particularmente que lo vio a Bonaparte cuando era coronado. Entonces pensamos o intuimos que Bolívar se ve afectado por esto de alguna manera, y después vamos a ver cómo en el texto después Bolívar va a actuar de manera que pareciera que quiere imitar a Napoleón Bonaparte. En 1809 volvió a su patria y, pese a las instancias de su primo José Félix Rivas, rehusó adherirse a la revolución. Esto es importante, ¿no? Porque él no pareciera que no estar de acuerdo con la revolución, ¿no es cierto? Recordemos lo que nos dijo primero de que él pertenecía a la nobleza, ¿no? Que estalló en Caracas el 19 de abril de 1810, pero con posterioridad a ese acontecimiento aceptó la misión de ir a Londres para comprar armas y gestionar la protección del gobierno británico. Es decir, en este caso sí acepta gestionar la protección del gobierno británico. El marqués de Wellesley, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, en apariencia le dio buena acogida, pero Bolívar no obtuvo más que la autorización de exportar armas abonándolas al contado y pagando fuertes derechos. Es decir, no pudo hacer más que obtener la autorización de exportar las armas a un alto precio. Es decir, su misión no obtuvo buenos frutos, digamos. Ya falló en lo primero que lo mandaron a hacer. A su regreso de Londres se retiró a la vida privada nuevamente, hasta que en septiembre de 1811 el general Miranda, por entonces comandante en jefe de las fuerzas rectas de mar y tierra, lo persuadió de que aceptara el rango de teniente coronel en el Estado Mayor y el mando de Puerto Cabello, la principal plaza fuerte de Venezuela. Remarcamos acá porque pareciera como que, bueno, él acepta cuando le dan un rango más o menos importante, ¿no es cierto? Si no, antes se rehusaba. Cuando los prisioneros de guerra españoles que Miranda enviaba regularmente a Puerto Cabello para mantenerlos encerrados en la ciudadela, lograron atacar por sorpresa a la guardia y la dominaron, apoderándose de la ciudadela, Bolívar, aunque los españoles estaban desarmados, mientras que él disponía de una fuerte guarnición y de un gran arsenal, se embarcó precipitadamente por la noche con 8 de sus oficiales, sin poner al tanto de lo que ocurría ni a sus propias tropas. Arribó al amanecer a Guaira y se retiró a su hacienda de San Mateo. Cuando la guarnición se enteró de la huida de su comandante, abandonó en buen orden la plaza, a la que ocuparon de inmediato los españoles al mando de Monteverde. Acá ya muestra el primer acto que se podría decir de cobardía, ¿no es cierto?, de Bolívar. Pero fíjense que todavía no usa palabras muy fuertes cuando describe el suceso, ¿no? Dice, se embarcó precipitadamente por la noche con 8 de sus oficiales. Es decir, no usa la palabra todavía huyó cobardemente o desertó, ¿no es cierto? Porque después va a ir increyendo, ¿no es cierto?, la descripción, la adjetivación. Entonces todavía lo hace de una manera más formal. Acá sí ven que ya usa la palabra huida, la huida de su comandante. Este acontecimiento inclinó la balanza a favor de España y forzó a Miranda a suscribir, el 26 de julio de 1812, por encargo del Congreso, el Tratado de la Victoria, que sometió nuevamente a Venezuela al dominio español. El 30 de julio llegó Miranda a La Guaira con la intención de embarcarse en una nave inglesa. Mientras visitaba al coronel Manuel María Casas, comandante de la plaza, se encontró con un grupo numeroso, en el que se contaban don Miguel Peña y Simón Bolívar, que lo convencieron de que se quedara, por lo menos una noche, en la residencia de Casas. A las 2 de la madrugada, encontrándose Miranda profundamente dormido, Casas, Peña y Bolívar se introdujeron en su habitación con 4 soldados armados, se apoderaron precavidamente de su espada y su pistola, lo despertaron y con rudeza le ordenaron que se levantara y vistiera, tras lo cual lo engrillaron y entregaron a Monteverde.
El jefe español lo remitió a Cádiz, donde Miranda, encadenado, murió después de varios años de cautiverio. Acá vemos que como el suceso completo lo pinta a Bolívar como ya un traidor, ¿no es cierto? Porque primero, el acto de cobardía, primero de huir de Bolívar, forzó a Miranda a suscribir, ¿no es cierto? Forzó a Miranda a rendirse, porque si Bolívar se hubiera quedado combatiendo, hubiera sido otra la historia. Entonces, por la cobardía de Bolívar, Miranda suscribe, se rinde, ¿no es cierto? Y después, Bolívar junto con otros camaradas, mientras Miranda estaba dormido, lo capturan, ¿no es cierto? Un acto de traición y además de cobardía, porque esperan a que esté dormido. Lo hacen quedarse, primero lo convencen, dice, porque Miranda quería irse, pero lo convencen de que se quede, y después a la madrugada, cuando está profundamente dormido, dice, y fíjense cómo usa estas palabras, ¿no? Miranda estaba profundamente dormido, no estaba solamente dormido, sino que profundamente, o sea, estaba no indefenso, sino que muy indefenso, ¿no es cierto? Van con 4 soldados armados para detener a un hombre que estaba desarmado y profundamente dormido, ¿no es cierto? A la madrugada, en un momento que estaba completamente desprevenido. Lo despertaron con rudeza, además, es decir, todo para ponerlo a Bolívar como un ser completamente detestable, completamente cobarde, ¿no? Porque tramó todo esto, primero con su huida hizo que Miranda pierda la batalla, y después lo convenció para que se quede, ya pensando en que lo iba a apresar, pero no lo apresa durante el día, ¿no? En la vigilia, sino que espera que esté dormido. Y vemos los adjetivos que usa, ¿no? Profundamente dormido, con rudeza, 4 soldados armados. Bueno, el jefe español lo remitió a Cádiz, bueno, ya leímos esta parte. Después termina muriendo varios años después. O sea, fíjense que Marx ata este hecho de que muere, ¿no es cierto? Muere varios años después en cautiverio, aunque haya pasado varios años después, lo ata a este suceso, ¿no es cierto? Porque claro, está en cautiverio gracias a que fue apresado por Bolívar y sus compañeros. Entonces, toda la tragedia de Miranda es por culpa de Bolívar, ¿no? Termina muriendo en cautiverio. Ese acto, para cuya justificación se recurrió al pretexto de que Miranda había traicionado a su país, vemos que usa la palabra pretexto porque antes ya nos explicó que en realidad Miranda tuvo que capitular por culpa de la huida de Bolívar. Esto es lo que digo que es como una especie de manipulación de los datos, ¿no? Porque si quisiera, Marx podría contar las cosas de otra manera y decir que Bolívar tuvo que retroceder por la deficiencia de su tropa o el motivo que fuera, es decir, podría decir cualquier otra cosa, o por la supremacía del enemigo, pero no, lo describe todo en función de que Bolívar es un cobarde y un traidor. Entonces acá dice, bueno, que la traición de Miranda al capitular es un pretexto, ¿no es cierto? Traicionado a su país, la capitulación de la victoria. Valió a Bolívar el especial favor de Monteverde, a tal punto que cuando el primero le solicitó su pasaporte, el jefe español declaró: debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. ¿No es cierto? Esta es completa la traición, ¿no? Porque lo entregó a Miranda a los españoles. Vemos cómo a Bolívar acá no le importa nada, según el texto de Marx, la revolución, ¿no? Es capaz de entregar a sus propios compañeros. Se autorizó así a Bolívar a que se embarcara con destino a Curazao,
donde permaneció 6 semanas. En compañía de su primo Rivas se trasladó luego a la pequeña República de Cartagena. Ya antes de su arribo habían huido a Cartagena gran cantidad de soldados, excombatientes a las órdenes del general Miranda. Rivas les propuso emprender una expedición contra los españoles en Venezuela y reconocer a Bolívar como comandante en jefe. La primera propuesta recibió una acogida entusiasta, la segunda fue resistida. Y acá, bueno, ¿qué son las dos cosas que propone Rivas? Le propone emprender una expedición a los soldados, ¿no?, contra los españoles, y lo segundo es reconocer a Bolívar como comandante. Lo primero, emprender la expedición, los soldados están de acuerdo, ¿no es cierto? Recibió una acogida entusiasta, dice. Pero lo segundo, que Bolívar sea su comandante, fue resistido, ¿no es cierto? O sea, los soldados ya no lo quieren, suponemos por todo lo que nos viene contando Marx, ¿no es cierto? Obviamente, un cobarde y traidor, los soldados no lo van a querer seguir. Aunque finalmente accedieron, a condición de que Rivas fuera el lugarteniente de Bolívar. Manuel Rodríguez Torices, el presidente de la República de Cartagena, agregó a los 300 soldados así reclutados para Bolívar otros 500 hombres al mando de su primo Manuel Castillo. La expedición partió a comienzos de enero de 1813, habiéndose producido rozamientos entre Bolívar y Castillo respecto a quién tenía el mando supremo. Otro carácter también que le da, ¿no?, Bolívar, como quiere siempre tener el poder, ¿no es cierto? Bolívar está ansioso de poder, y recordemos que al principio nos lo mostró viendo la coronación de Napoleón. Entonces ya tiene esa impresión en su mente. Entonces todo el tiempo va a estar tratando de hacerse del poder y compitiendo con nosotros. Entonces acá ya se producen rozamientos, dice, entre Bolívar y Castillo respecto a quién tenía el mando supremo. El segundo le retiró súbitamente con sus granaderos. Se retiró. Bolívar, por su parte, propuso seguir el ejemplo de Castillo y regresar a Cartagena, pero al final Rivas pudo persuadirlo de que al menos prosiguiera en su ruta hasta Bogotá, en donde a la sazón tenía su sede el Congreso de Nueva Granada. Fueron allí muy bien acogidos, se les apoyó de 1000 maneras y el Congreso los ascendió al rango de generales. Luego de dividir su pequeño ejército en 2 columnas, marcharon por distintos caminos hacia Caracas. Cuanto más avanzaban, tantos más refuerzos recibían. Los crueles excesos de los españoles hacían las veces, en todas partes, de reclutadores para el ejército independentista. Es decir, los españoles trataban mal a sus soldados, entonces los soldados desertaban y se iban al otro bando. Ven que no solo lo caracteriza negativamente a Bolívar, sino también a los españoles y a muchos personajes que aparecen, a casi todos los americanos y también a los españoles los caracteriza negativamente. Solamente va a salvar a los europeos del norte, a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, que van a aparecer en la historia. Esos sí van a aparecer como héroes y como personas disciplinadas y de valor y de coraje y capacitados. En cambio, los americanos y los españoles van a aparecer como gente mal capacitada, sin valores, sin coraje, traidores, cobardes. Ven que los muestra que rápidamente se pasan de un bando al otro, ¿no es cierto? Cosas que los ingleses y demás europeos no harían, supuestamente a los ojos de Marx. La capacidad de resistencia de los españoles estaba quebrantada, de un lado porque las 3/4 partes de su ejército se componían de nativos, que en cada encuentro se pasaban al enemigo, del otro debido a la cobardía de generales tales como Tiscar, Cajigal y Fierro, que a la menor oportunidad abandonaban a sus propias tropas. Ven como lo que decíamos, ¿no? Las tropas que se componían, por ejemplo, de nativos, abandonaban, se pasaban al enemigo y abandonaban el ejército, e incluso
los mismos generales también abandonaban, todo lo que son los americanos, ¿no? Y los españoles. Y antes veíamos cómo al paso de los ejércitos de Bolívar, la gente se iba sumando, ¿no? Decía, cuanto más avanzaban, tanto más refuerzos recibían, es decir, como que la gente apoyaba la gesta, pero después, bueno, se van a ver traicionados por los generales. De tal suerte ocurrió que Santiago Mariño, un joven sin formación, logró expulsar de las provincias de Cumaná y Barcelona a los españoles, al mismo tiempo que Bolívar ganaba terreno en las provincias occidentales. La única resistencia seria la opusieron los españoles a la columna de Rivas, quien no obstante derrotó al general Monteverde en los Tahuanes y lo obligó a encerrarse en Puerto Cabello el resto de sus tropas. Cuando el gobernador de Caracas, general Fierro, tuvo noticias de que se acercaba Bolívar, le envió parlamentarios para ofrecerle una capitulación, la que se firmó en La Victoria. Pero Fierro, invadido por un pánico repentino y sin aguardar el regreso de sus propios emisarios, huyó secretamente por la noche y dejó a más de 1500 españoles librados a la merced del enemigo. A Bolívar se le tributó entonces una entrada apoteótica. Acá, Fierro dice invadido por un pánico repentino, es decir, no nos explica por qué. También esto, fíjense, como decíamos, los españoles también los muestra casi con las mismas características, ¿no? Son cobardes. Aunque le había enviado Bolívar parlamentarios para ofrecerle una capitulación, y se había firmado incluso, Fierro escapa, ¿no es cierto? Escapa directamente. O sea que acá Bolívar, sin tener resistencia, bueno, entra en la ciudad, es decir, no tuvo que luchar, no tuvo que hacer nada, casi que por suerte se le dio la victoria. Y acá va a describir cómo, bueno, es el momento del triunfo, como Bolívar se muestra y se lo asemeja a lo que sería un emperador, ¿no? Como eso que nos decía al principio de Napoleón, ¿no? Esa imagen siempre va a estar flotando en la forma en que Marx va a describir los momentos de victoria y de gloria de Bolívar. Lo va a describir así, como si fuera ese Napoleón, ese emperador, ¿no es cierto? Fíjense cómo lo dice. A Bolívar se le tributó entonces una entrada apoteótica, de pie en un carro de triunfo al que arrastraban 12 damiselas vestidas de blanco y ataviadas con los colores nacionales, elegidas todas ellas entre las mejores familias caraqueñas. Bolívar, la cabeza descubierta y agitando un bastoncillo en la mano, fue llevado en una media hora desde la entrada de la ciudad hasta su residencia. Se proclamó dictador y libertador de las provincias occidentales de Venezuela. Mariño había adoptado el título de dictador de las provincias orientales. Creó la Orden del Libertador, formó un cuerpo de tropas escogidas a las que denominó Guardia de Corps y se rodeó de la pompa propia de una corte, pero como la mayoría de sus compatriotas era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento, y acá remarcamos esto, ¿no? Como la mayoría de sus compatriotas era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento, y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar en la cual asuntos más importantes quedaban en manos de favoritos que arruinaban las finanzas públicas y luego recurrían a medios odiosos para reorganizarlas. Ven que acá, si quisiera el autor, si quisiera defender, hacer una defensa de lo que hizo Bolívar en su gobierno, podría decir que le dio o nombró en cargos importantes a gente de su total confianza, la cual intentó arreglar las finanzas públicas, pero al estar tan desarticulada y desordenada la sociedad, esos esfuerzos no dieron los frutos que se esperaban. No se podría
manipular los datos de otra manera, si quisiera, pero no. Él elige mostrarlo de esta manera, ¿no es cierto? Dice, primero nos prepara ya diciendo que no solo Bolívar, sino la mayoría de sus compatriotas eran incapaces de un esfuerzo de largo aliento, ¿no es cierto? Sigue nombrándolo como dictador, siempre lo va a nombrar como dictador, nunca va a elegir algún sinónimo que atenúe ese carácter, no va a decir el gobernante o su gobierno en vez de su dictadura, siempre va a usar la palabra dictadura. Degeneró pronto, se convirtió en anarquía directamente, o sea, son términos mucho más drásticos, ¿no es cierto? No se desorganizó, sino que degeneró en anarquía. Y después va a decir que los asuntos importantes quedaban en manos de favoritos, ¿no es cierto? No como decíamos, gente de su confianza, sino favoritos. Y que arruinaban las finanzas públicas. De este modo, el noble entusiasmo popular se transformó en descontento, y las dispersas fuerzas del enemigo dispusieron de tiempo para rehacerse. Mientras que a comienzos de agosto de 1813 Monteverde estaba encerrado en la fortaleza de Puerto Cabello y al ejército español solo le quedaba una angosta faja de tierra en el noroeste de Venezuela, apenas 3 meses después el Libertador había perdido su prestigio y Caracas se hallaba amenazada por la súbita aparición en sus cercanías de los españoles victoriosos. Al mando de Boves, para fortalecer su poder tambaleante, Bolívar reunió el 1 de enero de 1814 una junta constituida por los vecinos caraqueños más influyentes y les manifestó que no deseaba soportar más tiempo el fardo de la dictadura. Entonces, resulta que por ese mal desempeño en el gobierno, por dejar en manos de favoritos los asuntos importantes y por las malas artes de que tenía Bolívar para gobernar, siendo que a los españoles le quedaba muy poco territorio, empiezan a fortalecerse, a ganar de vuelta poder. Entonces Bolívar parece que amenaza con desertar otra vez. Hurtado de Mendoza, por su parte, fundamentó en un prolongado discurso la necesidad de que el poder supremo se mantuviese en las manos del general Bolívar hasta que el Congreso de Nueva Granada pudiera reunirse y Venezuela unificarse bajo un solo gobierno. Se aprobó esta propuesta y de tal modo la dictadura recibió una sanción legal. Durante algún tiempo se prosiguió la guerra contra los españoles bajo la forma de escaramuzas, sin que ninguno de los contrincantes obtuviera ventajas decisivas. En junio de 1814, Boves, tras concentrar sus tropas, marchó de Calabozo hasta La Puerta, donde los dos dictadores, Bolívar y Mariño, habían combinado sus fuerzas. Boves las encontró allí y ordenó a sus unidades que las atacaran sin dilación. Tras una breve resistencia, Bolívar huyó a Caracas, mientras que Mariño se escabullía hacia Cumaná. Puerto Cabello y Valencia cayeron en las manos de Boves, que destacó 2 columnas. Una de ellas al mando del coronel González rumbo a Caracas, por distintas rutas. Rivas intentó en vano contener el avance de González. Luego de la rendición de Caracas a este jefe, Bolívar evacuó a La Guaira, ordenó a los barcos surtos en el puerto que zarparan para Cumaná y se retiró con el resto de sus tropas hacia Barcelona. Tras la derrota que Boves infligió a los insurrectos en Arguita, el 8 de agosto de 1814, Bolívar abandonó furtivamente a sus tropas esa misma noche para dirigirse apresuradamente y por atajos hacia Cumaná, donde pese a las airadas protestas de Rivas, se embarcó de inmediato en el Bianchi junto con Mariño y otros oficiales. Si Rivas, Páez y los demás generales hubieran seguido a los dictadores en su fuga, todo se habría perdido. Tratados como desertores a su arribo a Juan Griego, Isla Margarita, por el general Arismendi, quien les exigió que partieran, llevaron anclas nuevamente hacia Carúpano, donde, habiéndolos recibido de manera análoga del coronel Bermúdez, se hicieron a la mar rumbo a Cartagena. Allí, a fin de conectar su huida, publicaron una memoria de justificación henchida de frases altisonantes. Acá
al fin de conectar, es decir, de defender su vida, darle una justificación o mostrar como justa su vida, ¿no es cierto? Bueno, publican un texto henchida de frases altisonantes, dice, es decir, tratan de defender su cobardía y ven cómo nos muestra el autor que son ellos rechazados en los lugares a donde quieren desembarcar. Habiéndose sumado Bolívar a una conspiración para derrocar al gobierno de Cartagena, tuvo que abandonar esa pequeña república y seguir viaje hacia Tunja, donde estaba reunido el Congreso de la República Federal de Nueva Granada. La provincia de Cundinamarca, en ese entonces, estaba a la cabeza de las provincias independientes que se negaban a suscribir el acuerdo federal neogranadino, mientras que Quito, Pasto, Santa Marta y otras provincias todavía se hallaban en manos de los españoles. Bolívar, que llegó el 22 de noviembre de 1814 a Tunja, designado por el Congreso comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Federales, y recibió la doble misión de obligar al presidente de la provincia de Cundinamarca a reconocer la autoridad del Congreso y de marchar luego sobre Santa Marta, el único puerto de mar fortificado granadino aún en manos de los españoles. No presentó dificultades el cumplimiento del primer cometido, puesto que Bogotá, la capital de la provincia desafecta, carecía de fortificaciones. Aunque la ciudad había capitulado, Bolívar permitió a sus soldados que durante 48 horas la saquearan. Acá otro acto de maldad de Bolívar, ¿no? Porque si la ciudad ya se había rendido, ¿por qué permite que sus soldados la saqueen durante 2 días seguidos, ¿no? En Santa Marta el general español Montalvo disponía tan solo de una débil guarnición de 200 hombres y de una plaza fuerte en pésimas condiciones defensivas. Tenía apalabrado ya un barco francés para asegurar su propia huida. Ven que todos los personajes siempre están huyendo o pensando en huir, ninguno se muestra valiente ante la batalla. Los vecinos, por su parte, enviaron un mensaje a Bolívar participándole que, no bien apareciera, abrirían las puertas de la ciudad y expulsarían a la guarnición. Pero en vez de marchar contra los españoles de Santa Marta, tal como se lo había ordenado el Congreso, Bolívar se dejó arrastrar por su encono, otro carácter negativo de Bolívar, ¿no? Se deja arrastrar por el encono en vez de actuar según lo mandado y además teniendo todas las posibilidades, porque ven que la ciudad estaba presta a ser tomada, ¿no es cierto? No iba a oponerse ninguna resistencia, incluso la gente lo estaba esperando y le abrirían las puertas de la ciudad, pero él, arrastrado por su encono, se va para otro lado, ¿no? Bolívar se dejó arrastrar por su encono contra Castillo, el comandante de Cartagena, y actuando por su propia cuenta, condujo sus tropas contra esta última ciudad, parte integral de la República Federal. Rechazado, acampó en Popa, un cerro situado aproximadamente a tiro de cañón de Cartagena. Por toda batería emplazó un pequeño cañón contra una fortaleza artillada con unas 80 piezas. Acá tendríamos que marcarlo de pequeño cañón, ¿no? Ven como que emplazó un pequeño cañón contra 80 piezas, o sea, algo inconcebible, ¿no? Como de un inexperto, hablaría de que no entiende nada sobre batallas, ¿no? Sobre cuestiones militares. Pasó luego del asedio al bloqueo, que duró hasta comienzos de mayo, sin más resultado que la disminución de sus efectivos, de sus propios efectivos, ¿no? Por deserción o enfermedad, de 2.400 a 700 hombres. O sea, fracasó completamente. En el ínterin, una gran expedición española comandada por el general Morillo y procedente de Cádiz había arribado a la isla Margarita, el 25 de marzo de 1815. Morillo destacó de inmediato poderosos refuerzos a Santa Marta y poco después sus fuerzas se adueñaron de Cartagena. Previamente, empero, el 10 de mayo de 1815, Bolívar se había embarcado con una docena de oficiales en un bergantín artillado
de bandera británica rumbo a Jamaica. Una vez llegado a este punto de refugio, ven cómo podría decir en todo caso que se replegó para rearmarse o para pensar una nueva ofensiva. No, se fue a refugiar directamente. Publicó una nueva proclama en la que se presentaba como la víctima de alguna facción o enemigo secreto y defendía su fuga ante los españoles como si se tratara de una renuncia al mando efectuada en aras de la paz pública. O sea, otra vez deserta o renuncia o deja el cargo, ¿no? Durante su estada de 8 meses en Kingston, los generales que había dejado en Venezuela y el general Arismendi en la isla Margarita presentaron una tenaz resistencia a las armas españolas, pero después que Rivas, a quien Bolívar debía su renombre, cayera fusilado por los españoles tras la toma de Maturín, ocupó su lugar un hombre de condiciones militares aún más relevantes, no pudiendo desempeñar por su calidad de extranjero un papel autónomo en la Revolución Sudamericana. Este hombre decidió entrar al servicio de Bolívar. Se trataba de Luis Brión. Acá va a aparecer este Luis Brión, que es uno de los pocos que lo va a caracterizar como un hombre capacitado y valeroso. Fíjense cómo ya nos avisa de qué papel va a jugar Brión, ¿no? Porque dice, no pudiendo desempeñar por su calidad de extranjero un papel autónomo en la Revolución Sudamericana, este hombre decidió entrar al servicio de Bolívar. Es decir, no porque creyera en Bolívar, sino que por ser extranjero no podía tener un papel autónomo. Entonces se tenía que subordinar a algún otro general que sí fuera nativo. Entonces, por una cuestión ajena a él, Brión se subordina a Bolívar, pero no porque creyera en Bolívar. Y ahora vamos a ver por qué nos remarca esto Marx, porque Brión va a empezar a hacer como aparentemente a hacer que Bolívar tenga ciertos triunfos, pero bueno, Marx lo va a poner como que los triunfos en realidad son de Brión, pero porque Brión está casi obligado a subordinarse a Bolívar, ¿no? Por esta cuestión de que es un extranjero. Para prestar auxilios a los revolucionarios se había hecho a la mar en Londres, rumbo a Cartagena, con una corbeta de 24 cañones, equipada en gran parte a sus propias expensas y cargada con 14.000 fusiles y una gran cantidad de otros pertrechos. Ven que dice a prestar auxilios a los revolucionarios, es decir, un hombre es un filántropo, ¿no? Una persona que simplemente no se le adjudica ningún otro tipo de interés, ¿no es cierto? Simplemente el de prestar auxilio a estos revolucionarios. Pero como viene de Londres, acá se lo pinta como un hombre derecho, digamos, bondadoso, ¿no es cierto?, compasivo con los revolucionarios americanos, y al punto que él pone de su parte, invierte, digamos, en el armamento que trae de su propio bolsillo. Habiendo llegado demasiado tarde y no pudiendo ser útil a los rebeldes, puso proa hacia Cayos en Haití, a donde muchos emigrados patriotas habían huido. Vean que los emigrados patriotas habían huido, ¿no es cierto? Los patriotas autóctonos, los nativos, siempre se muestran como cobardes, y en cambio el que viene de Londres es de alguna manera el salvador y el hombre de valor, ¿no es cierto? El héroe viene a ser. Habían huido tras la capitulación de Cartagena. Entre tanto, Bolívar se había trasladado también a Puerto Príncipe, donde a cambio de su promesa de liberar a los esclavos, el presidente haitiano Pétion le ofreció un cuantioso apoyo material para una nueva expedición contra los españoles de Venezuela. Y acá él convence con una promesa, ¿no? Otra característica negativa de él. Convence con promesas no por las acciones que haya tenido, es decir, no es que
el presidente haitiano creyera en Bolívar por su valor, por sus hechos afortunados, por sus victorias, sino simplemente por una promesa que le hace. En Los Cayos se encontró con Brión y los otros emigrados, y en una junta general se propuso a sí mismo como jefe de la nueva expedición, bajo la condición de que hasta la convocatoria de un Congreso General él reuniría en sus manos los poderes civil y militar. Acá vemos que otra vez él busca siempre tener el máximo poder, inmerecido, aparentemente, porque siempre él se muestra como un cobarde, es decir, las victorias siempre son a expensas de otros, pero cuando llega el momento de la victoria, él se propone como el jefe supremo, reuniría en sus manos los poderes civil y militar. Habiendo aceptado la mayoría esa condición, no nos dice por qué aceptan esa condición, ¿no es cierto? La mayoría, porque si él lo está pintando como un cobarde y un traidor, ¿por qué terminan aceptando todos, no? Eso es algo como inconsistente. No nos explica eso, por qué aceptan. Los expedicionarios se hicieron a la mar el 16 de abril de 1816 con Bolívar como comandante y Brión en calidad de almirante. En Margarita, Bolívar logró ganar para su causa a Arismendi, el comandante de la isla, quien había rechazado a los españoles a tal punto que a estos solo les restaba un único punto de apoyo: Pampatar. Con la formal promesa de Bolívar, otra vez usa la palabra promesa, ¿no? O sea, Bolívar no gana con actos, sino siempre con promesas, de convocar un Congreso Nacional en Venezuela, no bien se hubiera hecho dueño del país. Arismendi hizo reunir una junta de la Catedral de Villa del Norte y proclamó públicamente a Bolívar jefe supremo de las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada. El 31 de mayo de 1816 desembarcó Bolívar en Carúpano, pero no se atrevió a impedir que Mariño y Piar se apartaran de él y efectuaran por su propia cuenta una campaña contra Cumaná. Otra vez, otro rasgo de cobardía, ¿no? No se atrevió. Debilitado por esta separación y siguiendo los consejos de Brión, se hizo a la vela rumbo a Ocumare de la costa, donde arribó el 3 de julio de 1816 con 13 barcos, de los cuales solo 7 estaban artillados. Su ejército se componía tan solo de 650 hombres, que aumentaron 800 para el reclutamiento de negros, cuya liberación había proclamado. En Ocumare difundió un nuevo manifiesto en el que prometía exterminar, otra vez prometía, exterminar a los tiranos y convocar al pueblo para que designe sus diputados al Congreso. Al avanzar en dirección a Valencia se topó, no lejos de Ocumare, con el general español Morales a la cabeza de unos 200 soldados y 100 milicianos. Cuando los cazadores de Morales dispersaron la vanguardia de Bolívar, según un testigo ocular, perdió, y acá está entrecomillado como que lo dice un testigo ocular que no sabemos quién es, ¿no es cierto? Suponemos que Marx tiene noticia de quién es este testigo. Dice: toda presencia de ánimo y sin pronunciar palabra, en un santiamén volvió grupas y huyó a rienda suelta hacia Ocumare, es decir, volvió grupas. La grupa es la parte posterior del caballo, ¿no? Se volvió sobre su camino. Atravesó el pueblo a toda carrera, llegó a la bahía cercana, saltó del caballo, se introdujo en un bote y subió a bordo del Diana, dando orden a toda la escuadra de que lo siguiera a la pequeña isla de Bonaire y dejando a todos sus compañeros privados del menor auxilio. Todo esto textual, lo que dice un supuesto testigo ocular, ¿no? Los reproches y exhortaciones de Brión lo indujeron a reunirse a los demás jefes en la costa de Cumaná. Ven que aparece cada tanto Brión, ¿no? Como si fuera la voz de la conciencia de Bolívar. Antes había ya aparecido aconsejándole. Ven que siguiendo los consejos de Brión, dice acá, como que es el que sí sabe, el que de verdad sabe, pero Brión
como ya se nos avisó antes, al ser extranjero no puede tomar el mando. Entonces, bueno, él tiene que naturalmente subordinarse a Bolívar, pero bueno, lo va conduciendo, porque Bolívar todo el tiempo está huyendo cobardemente de los sucesos. Entonces, bueno, Brión lo va conduciendo, y entonces de alguna manera algún triunfo eventual que tenga Bolívar va a ser gracias a estos personajes que aparecen laterales, ¿no? Como Brión, que siempre son extranjeros, son ingleses particularmente, que lo van conduciendo con consejos para que obtenga esas victorias. Los reproches y exhortaciones de Brión lo indujeron a reunirse a los demás jefes en la costa de Cumaná. No obstante, como lo recibieron inamistosamente y Piar lo amenazó con someterlo a un consejo de guerra por deserción y cobardía, sin tardanza volvió a partir rumbo a los Cayos. Tras meses y meses de esfuerzos, Brión logró finalmente persuadir a la mayoría de los jefes militares venezolanos, que sentían la necesidad de que hubiera un centro, aunque simplemente fuese nominal, de que llamaran una vez más a Bolívar como comandante en jefe. Ven que Brión los tiene que convencer, ¿no es cierto? Y vemos cómo se ata todo el sistema, ¿no? que arma Marx. Porque Brión tiene la necesidad de subordinarse a Bolívar porque él es extranjero. Eso ya nos lo avisó desde el principio. Brión es el capaz, el que tiene valor y el que tiene los recursos, ¿no es cierto? Pero tiene que subordinarse a Bolívar. Lo necesita porque él es extranjero. Entonces, si fuera por los otros jefes, Bolívar lo echan y no vuelve más. Pero Brión los convence porque es el capacitado, el inteligente. Los otros son también igual de cobardes y inexpertos como Bolívar. Entonces Brión los convence de que lo llamen a Bolívar, pero no porque lo estima a Bolívar o porque lo tiene en valor, sino porque él lo necesita, porque él está subordinado por una necesidad, ¿no es cierto? De que llamaran una vez más a Bolívar como comandante en jefe, bajo la condición expresa de que convocaría el Congreso y no se inmiscuiría en la administración civil. Es decir, lo ponen simplemente, como dice acá, nominalmente, ¿no? Como un jefe nominal, es decir, solamente figura su nombre, pero en realidad no quieren que tenga ninguna injerencia. El 31 de diciembre de 1816, Bolívar arribó a Barcelona con las armas, municiones y pertrechos proporcionados por Pétion. El 2 de enero de 1817 se le sumó Arismendi y el día 4 Bolívar proclamó la ley marcial y anunció que todos los poderes estaban en sus manos. Otra vez vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Él quiere tener todo el poder en sus manos, aunque la victoria no sea de él, sino que sea a expensas de los demás. Él siempre se muestra como cobarde. Pero bueno, él siempre tiene ese afán de gloria, ¿no? Siempre tenemos ahí anda rondando ahí esa imagen que él vio en Europa de Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Ese emperador. Pero 5 días después Arismendi sufrió un descalabro en una emboscada que le tendieran los españoles y el dictador huyó a Barcelona, otra vez huyó. Las tropas se concentraron nuevamente en esa localidad donde Brión le envió tanto armas como nuevos refuerzos. Aparece Brión otra vez como el Salvador, ¿no? Siempre las apariciones de Brión tienen esa eficacia, ¿no es cierto? Es el más eficaz de los personajes. De tal suerte que pronto Bolívar dispuso de una nueva fuerza de 1100 hombres. El 5 de abril los españoles tomaron la ciudad de Barcelona y las tropas de los patriotas se replegaron hacia la Casa de la Misericordia, un edificio cito en las afueras. Por orden de Bolívar se cavaron algunas trincheras, pero de manera inapropiada. Otra vez la inexperiencia en las cuestiones militares, ¿no? Para defender contra un ataque serio una guarnición de 1000 hombres. Bolívar abandonó la posición en la noche del 5 de abril, tras comunicar al coronel Freites, en quien delegó el mando, que buscaría tropas de refresco y volvería a la brevedad.
Ve que este episodio, por ejemplo, también se podría decir de otra manera. Si no utilizara la palabra abandonó, podría decir se replegó o se fue a buscar refuerzos, pero no, usa la palabra abandonó la posición en la noche, además, ¿no es cierto? Cuando nadie lo ve, se escapa. Freites rechazó un ofrecimiento de capitulación confiado en la promesa, otra vez la promesa, y después del asalto fue degollado por los españoles, al igual que toda la guarnición. Es decir, Freites, cuando Bolívar abandona la posición con el pretexto de que va a buscar tropas, ¿no es cierto? Y va a volver a la brevedad, entonces Freites no capitula, no se rinde, porque piensa, bueno, ahora va a venir Bolívar con los refuerzos, pero no. Bolívar había huido y entonces Freites se queda solo y bueno, no, se niega a rendirse confiando en esa promesa y bueno, después termina degollado, al igual que toda la guarnición. Piar, un hombre de color, originario de Curazao, concibió y puso en práctica la conquista de la Guayana, a cuyo efecto el almirante Brión lo apoyó con sus cañoneras. El 20 de julio, ya liberado de los españoles todo el territorio, Piar, Brión, Sea, Mariño, Arismendi y otros convocaron en Angostura un congreso de las provincias y pusieron al frente del ejecutivo un triunvirato. Brión, que detestaba a Piar y se interesaba profundamente por Bolívar, ya que en el éxito del mismo había puesto en juego su gran fortuna personal. Ven que acá nos recuerda este tema, ¿no? Porque él, Brión, estaba atado a Bolívar por necesidad, ¿no es cierto? No porque pensara que Bolívar los iba a conducir a la victoria, ¿no es cierto? Y como Brión es el capaz del grupo y el valiente, es el que va guiando las cosas, no Bolívar. Bolívar aparece siempre ahí como un personaje que está siempre escapando de las situaciones y nunca hace nada bien, ya que el éxito del mismo había puesto en juego su gran fortuna personal. Logró que se designase al último como miembro del triunvirato, pese a que no se hallaba presente. Al enterarse de ello, Bolívar abandonó su refugio y se presentó en Angostura, donde, alentado por Brión, disolvió el Congreso y el triunvirato y los reemplazó por un Consejo Supremo de la Nación, del que se nombró jefe, mientras que Brión y Francisco Antonio Sea quedaron al frente, el primero de la sección militar y el segundo de la sección política. Ven que otra vez vuelve a hacer lo mismo. Bolívar, que estaba ahí refugiado, escondido, cuando le dan un título, bueno, él sí ahí aparece, ¿no es cierto? Si es cuestión de actuar, no, él se escapa, pero cuando le dan un título, como es en este caso, él ahí aparece, pero disuelve el triunvirato y lo reemplaza por un consejo del que él mismo se nombra jefe, ¿no? Otra vez vuelve a hacer lo mismo, toma todo el poder. Y además dice alentado por Brión, siempre Brión como esa voz de la conciencia o el que lo va guiando, porque Bolívar no solo le interesa simplemente la fama y la gloria, pareciera, las cosas banales, sino que encima es incapaz de llevar a cabo las empresas. Entonces necesita a ese personaje que sí entiende de qué se tratan las cosas y lo va guiando. Pero Brión, a su vez, tiene un interés que al final es económico nada más, porque acá dice, había puesto en juego su gran fortuna personal. O sea, al final Brión tampoco le interesaba mucho la causa, sino que en el fondo pareciera que él está interesado económicamente en el tema. Sin embargo, Piar, el conquistador de Guayana, que otrora había amenazado con someter a Bolívar ante un consejo de guerra por deserción, no escatimaba sarcasmos contra el Napoleón de las retiradas. Ven que lo entrecomilla, o sea, como que Piar lo llamaba así a Bolívar, el Napoleón de las retiradas, y Bolívar aprobó por ello un plan para eliminarlo, bajo las falsas imputaciones de haber conspirado contra los blancos, atentado contra la vida de Bolívar y aspirado al poder supremo. Piar fue llevado ante un consejo de guerra presidido por Brión y condenado a muerte.
Se le fusiló el 16 de octubre de 1817. Ven que dice falsas imputaciones, es decir, cuando se lo trata a este Piar de conspirador y de traidor, acá no, acá es mentira, no se lo pone como a Bolívar, que sí todo el tiempo se lo está presentando como un traidor y un cobarde, sino que en este caso, como es el enemigo circunstancial, esas imputaciones aparecen como falsas. Su muerte llenó a Mariño de pavor. Plenamente consciente de su propia insignificancia al hallarse privado del concurso de Piar, Mariño, en una carta abyectísima, calumnió públicamente a su amigo victimado, se dolió de su propia rivalidad con el Libertador y apeló a la inagotable magnanimidad de Bolívar. Ven que el otro personaje, Mariño, al ver que lo matan a Piar, él, bueno, se arrepiente de haber calumniado a Bolívar, ¿no es cierto?, de haberse mostrado en contra, y inmediatamente incluso llega a calumniar a su amigo Piar muerto, ¿no es cierto?, con tal de que no le ocurra lo mismo, ¿no? También este personaje lo muestran como un traidor, ¿no es cierto?, un personaje sin escrúpulos, porque rápidamente se da vuelta con tal de salvar su integridad física. La conquista de la Guayana por Piar había dado un vuelco total a la situación en favor de los patriotas, pues esta provincia sola les proporcionaba más recursos que las otras 7 provincias venezolanas juntas. Ven que este Piar, que Bolívar lo manda a matar, en realidad su conquista acá la muestran como que había sido el mayor triunfo, ¿no es cierto? Le da un vuelco total a la situación, dice, porque esa provincia era crucial para toda la gesta. Pero Bolívar, por un encono de este Brión y también por su necesidad de ejercer el poder, lo termina aniquilando. De ahí que todo el mundo confiara en que la nueva campaña, anunciada por Bolívar en una flamante proclama, conduciría a la expulsión definitiva de los españoles. Ese primer boletín, según el cual unas pequeñas partidas españolas que forrajeaban al retirarse de Calabozo eran ejércitos que huían ante nuestras tropas victoriosas, no tenía por objetivo disipar tales esperanzas para hacer frente a 4.000 españoles que Morillo aún no había podido concentrar. Disponía Bolívar de más de 9.000 hombres, bien armados y equipados. Ven que siempre está mostrando la diferencia a favor que tiene Bolívar, pero la inoperancia de Bolívar siempre hace que se pierdan las batallas, y en el caso de que se ganen, al mostrar esta diferencia, bueno, es casi obvio que no podría perder, ¿no es cierto? Entonces siempre está marcando estas diferencias, como los españoles, dice, pequeñas partidas españolas, ¿no es cierto?, ejércitos que huían ante nuestras tropas victoriosas, ¿no es cierto?, lo muestra a los españoles también como que eran muy pocos y tenían esta costumbre de huir, ¿no es cierto?, igual que los americanos. Disponía Bolívar de más de 9.000 hombres bien armados y equipados, abundantemente provistos con todo lo necesario para la guerra. No obstante, a fines de mayo de 1818 Bolívar había perdido unas 12 batallas. Ven que a pesar de la diferencia que tenía, ¿no?, hombres bien armados y equipados, abundantemente provistos con todo lo necesario para la guerra, no obstante, Bolívar había perdido unas 12 batallas, y todas las provincias situadas al norte del Orinoco. Es decir, se había retrocedido en la gesta. Como dispersaba sus fuerzas numéricamente superiores, éstas siempre eran batidas por separado. Bolívar dejó la dirección de la guerra en manos de Páez y sus demás subordinados y se retiró a Angostura. A una defección seguía la otra, y todo parecía encaminarse a un descalabro total.
En ese momento extremadamente crítico, una conjunción de sucesos afortunados modificó nuevamente el curso de las cosas. Fíjense que no a expensas de la voluntad de Bolívar se modifican las cosas, sino una conjunción de sucesos afortunados. Es decir, la suerte lo favorece. En Angostura Bolívar encontró a Santander, natural de Nueva Granada, quien le solicitó elementos para una invasión a ese territorio, ya que la población local estaba pronta para alzarse en masa contra los españoles. Bolívar satisfizo hasta cierto punto esa petición. En el ínterin llegó de Inglaterra una fuerte ayuda bajo la forma de hombres, buques y municiones, y oficiales ingleses, franceses, alemanes y polacos afluyeron de todas partes a Angostura. Finalmente, el doctor Juan Germán Rocio, consternado por la estrella declinante de la Revolución Sudamericana, hizo su entrada en escena, logró el valimiento de Bolívar y lo indujo a convocar para el 15 de febrero de 1819 un Congreso Nacional, cuya sola mención demostró ser suficientemente poderosa para poner en pie un nuevo ejército de aproximadamente 14.000 hombres, con lo cual Bolívar pudo pasar nuevamente a la ofensiva. Ven que, primero, afluyeron de todas partes, dice, los ingleses, franceses, alemanes. Acá es cuando viene la verdadera victoria. ¿Por qué? Por esta sucesión de hechos afortunados, ¿no? Vinieron hombres de Inglaterra, de toda Europa, que sí son, ahora vamos a ver, son combatientes de verdad, con coraje, ¿no es cierto?, valerosos y expertos además. Y este doctor Rocio, consternado por la estrella declinante de la Revolución Sudamericana, es decir, se compadece de que la revolución estaba perdiendo terreno, hizo su entrada en escena, logró el valimiento de Bolívar y lo indujo, dice, a convocar al Congreso. Es decir, Bolívar otra vez es influido por una tercera persona, es decir, él no toma decisiones propias, porque si fuera por él sigue teniendo el poder en su persona y se ocupa de temas que no son importantes. Entonces viene una tercera persona que sí tiene capacidad y entonces lo induce o lo lleva a que llame al Congreso. Los oficiales extranjeros le aconsejaron diera a entender que proyectaba un ataque contra Caracas para liberar a Venezuela del yugo español, induciendo así a Morillo a retirar sus fuerzas de Nueva Granada y concentrarlas para la defensa de aquel país, tras lo cual Bolívar debía volverse súbitamente hacia el oeste, unirse a las guerrillas de Santander y marchar sobre Bogotá. Para ejecutar ese plan, Bolívar salió el 24 de febrero de 1819 de Angostura, después de designar a Cea presidente del Congreso y vicepresidente de la República durante su ausencia. Gracias a las maniobras de Páez, los revolucionarios batieron a Morillo y la torre de Achaguás, y los habrían aniquilado completamente si Bolívar hubiese sumado sus tropas a las de Páez y Mariño. De todos modos, las victorias de Páez dieron por resultado la ocupación de la provincia de Barinas, quedando expedita así la ruta hacia Nueva Granada. Ven que acá dice los habrían aniquilado completamente si Bolívar hubiese sumado sus tropas. Podría decirlo de otra manera, podría decir batieron a Morillo y la Torre a pesar de que Bolívar no pudo sumar sus tropas o no llegó a sumar sus tropas, ¿no es cierto? Si quisiera decirlo de otra manera, ¿no? Vindicar a Bolívar, pero no, lo dice a propósito porque Bolívar pareciera que adrede no quiso sumar sus tropas. De todos modos, la victoria de Paz dieron resultado la ocupación de la provincia de Barinas, quedando expedita así la ruta hacia Nueva Granada. Como aquí todo estaba preparado por Santander, las tropas extranjeras, compuestas fundamentalmente por ingleses, cedieron el destino de Nueva Granada a merced a las victorias sucesivas alcanzadas el 1 y 23 de julio y el 7 de agosto en la provincia de Tunja. Ven que acá aparecen los ingleses. Cuando empiezan las victorias ya definitivas, son los extranjeros los que mayoritariamente tienen importancia en esas batallas.
El 12 de agosto Bolívar entró triunfalmente a Bogotá, mientras que los españoles, contra los cuales se habían sublevado todas las provincias de Nueva Granada, se atrincheraban en la ciudad fortificada de Mompox. Luego de dejar en funciones al Congreso granadino y al general Santander como comandante en jefe, Bolívar marchó hacia Pamplona, donde pasó más de 2 meses en festejos y saraos. El 3 de noviembre llega a Mantecal, Venezuela, punto que había fijado a los jefes patriotas para que se le reunieran con sus tropas con un tesoro de unos $2 millones obtenidos de los habitantes de Nueva Granada mediante contribuciones forzosas y disponiendo de una fuerza de aproximadamente 9.000 hombres. Un tercio de los cuales eran ingleses, irlandeses, hanoverianos y otros extranjeros bien disciplinados. Bolívar debía hacer frente a un enemigo privado de toda clase de recursos, cuyos efectivos se reducían a 4.500 hombres, las 2/3 partes de los cuales además eran nativos y mal podían, por ende, inspirar confianza a los españoles. Habiéndose retirado Morillo de San Fernando de Apure, en dirección a San Carlos, Bolívar lo persiguió hasta Calabozo. De modo que ambos estados mayores enemigos se encontraban apenas a 2 días de marcha el uno del otro. Si Bolívar hubiese avanzado con resolución, sus solas tropas europeas habrían bastado para aniquilar a los españoles, pero prefirió prolongar la guerra 5 años más. ¿Ven cómo dice que las tropas europeas, solo los europeos ya hubiesen podido triunfar, ¿no es cierto? Si fueran las tropas autóctonas, no, ahí no hubiesen podido. Pero igual Bolívar actúa de forma inesperada, inconsciente, prefiere prolongar la guerra, sin motivo aparente, ¿no? En octubre de 1819 el Congreso de Angostura había forzado a renunciar a Zea, designado por Bolívar y elegido en su lugar a Arismendi. No bien recibió esta noticia, Bolívar marchó con su legión extranjera sobre Angostura, tomó desprevenido a Arismendi, cuya fuerza se reducía a 600 nativos, lo deportó a la isla Margarita e invistió nuevamente a Zea en su cargo y dignidades. El doctor Rocio, que había fascinado a Bolívar con las perspectivas de un poder central, lo persuadió de que proclamara a Nueva Granada y Venezuela como República de Colombia, promulgase una constitución para el nuevo Estado, redactada por Rocio, y permitiera la instalación de un Congreso común para ambos países. Ven cómo este Rocio aparece como antes Brión, ¿no? Fascinándolo, persuadiéndolo a Bolívar, o sea, las acciones, ciertas acciones que tiene Bolívar que podrían ser positivas, no son por voluntad de él mismo, sino que siempre son influidas por un tercero, ¿no es cierto? Cuando Bolívar hace cosas a voluntad, siempre son actos deleznables, ¿no es cierto? Son traiciones, cobardías, huidas. Promulgase una constitución para el nuevo Estado redactada por Rocio y permitiera la instalación de un Congreso común para ambos países. El 20 de enero de 1820, Bolívar se encontraba de regreso en San Fernando de Apure. El súbito retiro de su legión extranjera, más temida por los españoles, que un número 10 veces mayor de colombianos, brindó a Morillo una nueva oportunidad de concentrar refuerzos. Por otra parte, la noticia de que una poderosa expedición a las órdenes de O'Donnell estaba a punto de partir de la península, levantó los decaídos ánimos del partido español. A pesar de que disponía de fuerzas holgadamente superiores, Bolívar se las arregló para no conseguir nada durante la campaña de 1820. Entretanto, llegó de Europa la noticia de que la revolución en la isla de León había puesto violento fin a la programada expedición de O'Donnell. En Nueva Granada, 15 de las 22 provincias se habían adherido al gobierno de Colombia y a los españoles solo les restaba la fortaleza de Cartagena y el istmo de Panamá. En Venezuela, 6 de las 8 provincias se sometieron a las leyes colombianas. Tal era el estado de cosas cuando Bolívar se dejó seducir por Morillo y entró con él
en tentativas que tuvieron por resultado el 25 de noviembre de 1820 la concertación del Convenio de Trujillo, por el que se establecía una tregua de 6 meses. En el acuerdo de armisticio no figuraba una sola mención siquiera a la República de Colombia, pese a que el Congreso había prohibido a texto expreso la conclusión de ningún acuerdo con el jefe español si éste no reconocía previamente la independencia de la República. El 17 de diciembre Morillo, ansioso de desempeñar un papel en España, se embarcó en Puerto Cabello y delegó el mando supremo en Miguel de la Torre. El 10 de marzo de 1821 Bolívar escribió a la Torre participándole que las hostilidades se reiniciarían al término de un plazo de 30 días. Los españoles ocupaban una sólida posición en Carabobo, una aldea situada aproximadamente a mitad de camino entre San Carlos y Valencia. Pero en vez de reunir allí todas sus fuerzas, la Torre solo había concentrado su primera división, 2.500 infantes y unos 1.500 jinetes, mientras que Bolívar disponía aproximadamente de 6.000 infantes, entre ellos la Legión Británica, integrada por 1.100 hombres y 3.000 llaneros a caballo bajo el mando de Pérez. La posición del enemigo le pareció tan imponente a Bolívar que propuso a su Consejo de Guerra la concertación de una nueva tregua. Fíjense que muestra otra vez la diferencia numérica, y a pesar de eso Bolívar dice le pareció imponente, ¿no es cierto? Es decir, lo muestra otra vez como temeroso, cobarde, ¿no es cierto? No sabe tomar resoluciones, incapaz, y en el momento en el que tiene mayoría y tiene todas para ganar, bueno, él súbitamente trata de escapar. De una nueva tregua, idea que sin embargo rechazaron sus subalternos, es decir, sus propios subalternos rechazan la idea de su general de rendirse. A la cabeza de una columna constituida fundamentalmente por la Legión Británica, Páez, siguiendo un atajo, envolvió el ala derecha del enemigo. Ante la airosa ejecución de esa maniobra, la Torre fue el primero de los españoles en huir a rienda suelta, no deteniéndose hasta llegar a Puerto Cabello, donde se encerró con el resto de sus tropas. Ven que acá la torre, el español aparece de la misma manera que Bolívar, ¿no? También escapando cuando ve perdida la batalla. Un rápido avance del ejército victorioso hubiera producido inevitablemente la rendición de Puerto Cabello, pero Bolívar perdió su tiempo haciéndose homenajear en Valencia y Caracas. El 21 de septiembre de 1821 la gran fortaleza de Cartagena capituló ante Santander. Los últimos hechos de armas en Venezuela, el combate naval de Maracaibo en agosto de 1823 y la forzada rendición de Puerto Cabello en julio de 1824, fueron ambos la obra de Padilla. La revolución en la isla de León, que volvió imposible la partida de la expedición de O'Donnell, y el concurso de la Legión Británica habían volcado evidentemente la situación a favor de los colombianos. Es decir, Bolívar acá no tuvo nada que ver, ¿no? Fueron ambos la obra de Padilla y el concurso de la Legión Británica, es decir, todos hechos ajenos a la voluntad de Bolívar. El Congreso de Colombia inauguró sus sesiones en enero de 1821 en Cúcuta. El 30 de agosto promulgó la nueva Constitución y, habiendo amenazado Bolívar una vez más con renunciar, prorrogó los plenos poderes del Libertador. Una vez que éste hubo firmado la nueva Carta Constitucional, el Congreso lo autorizó a emprender la campaña de Quito, 1822, a donde se habían retirado los españoles tras ser desalojados del Istmo de Panamá por un levantamiento general de la población. Esta campaña, que finalizó con la incorporación de Quito, Pasto y Guayaquil a Colombia, se efectuó bajo la dirección nominal de Bolívar y el general Sucre. Pero los pocos éxitos alcanzados por el cuerpo de ejército se debieron íntegramente a los oficiales británicos y en particular al coronel Sanz. Durante las campañas contra los españoles en el Bajo y el Alto Perú, 1823-1824, Bolívar ya no consideró necesario representar el papel de comandante en jefe. Fíjense que dice representar el papel, es decir, no ser el comandante en jefe, sino representar el papel de comandante, porque él, evidentemente, por lo que nos cuenta Marx,
estaba como haciendo de comandante, representando ese papel, pero en realidad las decisiones las tomaban otros. Él simplemente era manipulado por los allegados. Los subalternos no le seguían las órdenes, es decir, cuando él quería escapar, los subalternos iban a la batalla y concretaban las victorias, sino que delegó en el general Sucre la conducción de la cosa militar y restringió sus actividades a las entradas triunfales, los manifiestos y la proclamación de constituciones. Mediante su guardia de corps colombiana, manipuló las decisiones del Congreso de Lima, que el 10 de febrero de 1823 le encomendó la dictadura. Gracias a un nuevo simulacro de renuncia, Bolívar se aseguró la reelección como presidente de Colombia. La guardia de corps es una guardia que tiene la realeza, ¿no es cierto? Sería como una guardia personal que tiene Bolívar y bueno, la utiliza como una fuerza de choque para manipular a la gente que no le lleva el apunte, ¿no? En este caso manipula las decisiones del Congreso, dice, mediante su guardia de corps. Suponemos que esta guardia amenazan a los congresales y para que hagan lo que manda el dictador. Gracias a un nuevo simulacro de renuncia, es decir, amenaza con renunciar, se asegura la reelección como presidente de Colombia. Mientras tanto, su posición se había fortalecido en parte con el reconocimiento oficial del nuevo Estado por Inglaterra. Aparece otra vez Inglaterra, ¿no? Como ayudando a la victoria. En parte por la conquista de las provincias altoperuanas por Sucre, quien unificó a las últimas en una república independiente, la de Bolivia. Es decir, no por mérito propio, sino por la ayuda de Inglaterra y por la conquista de Sucre. En este país, sometido a las bayonetas de Sucre, Bolívar dio curso libre a sus tendencias al despotismo y proclamó el Código Boliviano, remedio del Código de Napoleón. Otra vez aparece el fantasma de Napoleón, ¿no? Como que es hacia donde quiere ir, el autor, hacia donde nos está conduciendo con el texto, ¿no es cierto? Recordemos que Napoleón aparecía para los ingleses como un dictador, ¿no es cierto? Un déspota, un autoritario, ¿no es cierto? No era una figura, un libertador, que es la imagen que nosotros tenemos de personajes como Bolívar, ¿no es cierto? Napoleón era un dictador, era enemigo de Inglaterra. Entonces Marx lo usa como si fuera el eje o el personaje a alcanzar o el estado a alcanzar por Bolívar, ¿no es cierto? Pareciera que Bolívar quiere parecerse a Napoleón. En este caso lo vuelve a comparar, ¿no? Con el Código Boliviano con el Código Napoleónico. Proyectaba trasplantar ese Código de Bolivia al Perú y de este a Colombia y mantener a raya a los dos primeros estados por medio de tropas colombianas y al último mediante la legión extranjera y soldados peruanos. Valiéndose de la violencia, pero también de la intriga, de hecho logró imponer, aunque tan solo por unas pocas semanas, su código al Perú. Como presidente y libertador de Colombia, protector y dictador del Perú y padrino de Bolivia, había alcanzado la cúspide de su gloria. Pero en Colombia había surgido un serio antagonismo entre los centralistas o bolivistas y los federalistas, denominación esta última bajo la cual los enemigos de la anarquía militar se habían asociado a los rivales militares de Bolívar. Ven que acá dice que alcanzó su gloria por todos los títulos, ¿no? Como presidente y libertador de Colombia, protector y dictador del Perú y padrino de Bolivia. Es decir, no por los triunfos, no por la gesta de la revolución, es decir, por el triunfo de la gesta, sino simplemente por los títulos. Es ahí a donde él se ve en la gloria, ¿no es cierto? Todo el tiempo está esa imagen de Napoleón siendo coronado emperador. Entonces él simplemente pretende eso, es llegar a esa imagen,
ese es su destino. Y después, bueno, aparece el tema otra vez de la anarquía militar, ¿no? Como no Bolívar no sabe dominar sus tropas, bueno, siempre terminan en anarquía. Se habían asociado a los rivales militares de Bolívar. Cuando el Congreso de Colombia, a instancias de Bolívar, formuló una acusación contra Páez, vicepresidente de Venezuela, el último respondió con una revuelta abierta, la que contaba secretamente con el apoyo y aliento del propio Bolívar. Es decir, hay como un acto acá maquiavélico, ¿no es cierto? Él apoya secretamente la revuelta contra él mismo. Ahora vamos a ver por qué. Este, en efecto, necesitaba sublevaciones como pretexto para abolir la Constitución y reimplantar la dictadura. A su regreso del Perú, Bolívar trajo además de su guardia de corps 1.800 soldados peruanos, presuntamente para combatir a los federalistas alzados, pero al encontrarse con Páez en Puerto Cabello no solo lo confirmó como máxima autoridad en Venezuela, no solo proclamó la amnistía para los rebeldes, sino que tomó partido abiertamente por ellos y vituperó a los defensores de la Constitución. El decreto del 23 de noviembre de 1826, promulgado en Bogotá, le concedió poderes dictatoriales. En el año 1826, cuando su poder comenzaba a declinar, logró reunir un congreso en Panamá, con el objeto aparente de aprobar un nuevo Código Democrático Internacional. Llegaron plenipotenciarios de Colombia, Brasil, La Plata, Bolivia, México, Guatemala, etc. La intención real de Bolívar era unificar a toda América del Sur en una república federal, cuyo dictador quería ser él mismo. Mientras daba así amplio vuelo a sus sueños de ligar medio mundo a su nombre, el poder efectivo se le escurría rápidamente de las manos. Las tropas colombianas destacadas en el Perú, al tener noticia de los preparativos que efectuaba Bolívar para introducir el Código Boliviano, desencadenaron una violenta insurrección. Los peruanos eligieron al general Lamar, presidente de su república, ayudaron a los bolivianos a expulsar del país las tropas colombianas y emprendieron incluso una victoriosa guerra contra Colombia, finalizada por un tratado que redujo a este país a sus límites primitivos, estableció la igualdad de ambos países y separó las deudas públicas de uno y otro. La Convención de Ocaña, convocada por Bolívar para reformar la Constitución de modo que su poder no encontrara trabas, se inauguró el 2 de marzo de 1828 con la lectura de un mensaje cuidadosamente redactado en el que se realzaba la necesidad de otorgar nuevos poderes al Ejecutivo, es decir, a Bolívar, habiéndose evidenciado, sin embargo, que el proyecto de reforma constitucional diferiría esencialmente del previsto en un principio. Los amigos de Bolívar abandonaron la convención dejándola sin quórum, con lo cual las actividades de la asamblea tocaron a su fin. Bolívar, desde una casa de campo, situada a algunas millas de Ocaña, publicó un nuevo manifiesto en el que pretendía estar irritado con los pasos dados por sus partidarios, pero al mismo tiempo atacaba al Congreso, exhortaba a las provincias a que adoptaran medidas extraordinarias y se declaraba dispuesto a tomar sobre sí la carga del poder si ésta recaía en sus hombros. Bajo la presión de sus bayonetas, cabildos abiertos reunidos en Caracas, Cartagena y Bogotá, a donde se había trasladado Bolívar, lo invistieron nuevamente con los poderes dictatoriales. Ven que por la fuerza, ¿no? Bajo la presión de sus bayonetas, lo nombran nuevamente dictador. Una intentona de asesinarlo en su propio dormitorio en Bogotá, de la cual se salvó solo porque saltó de un balcón en plena noche y permaneció agazapado bajo un puente, le permitió ejercer durante algún tiempo una especie de terror militar. Otra vez acá podría decir en todo caso que logró evadir el intento de asesinato astutamente o valerosamente, pero no, lo muestra cómo cobardemente escapa y además permanece agazapado, es decir, el miedo que tiene es tal que no solo lo hace escapar, sino que permanecer escondido bajo un puente. Bolívar, sin embargo, se guardó de poner la mano sobre Santander, pese a que éste había participado en la conjura, mientras que hizo matar al general Padilla,
cuya culpabilidad no había sido demostrada en absoluto, pero que por ser hombre de color no podía ofrecer resistencia alguna. Es decir, como le temía a Santander, no, a pesar de ser él un dictador, ¿no?, y tener todo el poder, por el miedo que le tenía a Santander no lo acusa, aunque se supone que estaba probado que Santander había participado de la conjura. Termina matando al general Padilla, que no estaba seguro de que fuera partícipe de la conspiración. En 1829 la encarnizada lucha de las facciones desgarraba a la República, y Bolívar, en un nuevo llamado a la ciudadanía, la exhortó a expresar sin cortapisas sus deseos en lo tocante a posibles modificaciones de la Constitución. Como respuesta a ese manifiesto, una asamblea de notables reunida en Caracas le reprochó públicamente sus ambiciones. Puso al descubierto las deficiencias de gobierno, proclamó la separación de Venezuela con respecto a Colombia y colocó al frente de la primera al general Páez. El Senado de Colombia respaldó a Bolívar, pero nuevas insurrecciones estallaron en diversos lugares. Tras haber dimitido por quinta vez, en enero de 1830, Bolívar aceptó de nuevo la presidencia y abandonó a Bogotá para guerrear contra Páez en nombre del Congreso colombiano. A fines de marzo de 1830 avanzó a la cabeza de 8.000 hombres, tomó Caracuta, que se había sublevado, y se dirigió hacia la provincia de Maracaibo, donde Páez lo esperaba con 12.000 hombres en una fuerte posición. No bien Bolívar se enteró de que Páez proyectaba combatir seriamente, flaqueó su valor. Por un instante incluso pensó someterse a Páez y pronunciarse contra el Congreso, es decir, simplemente porque veía que no podía ganar la batalla, pensó, dice, someterse a Páez, es decir, darse vuelta y ponerse en contra del Congreso, simplemente porque veía que no podía ganar. Entonces, ven cómo además se meten los pensamientos, ¿no? Pensó someterse a Páez. No sabemos cómo se entera Marx de lo que pensaba Bolívar, ¿no?, en ese momento. No nos dice, no nos cuenta cómo sabía eso. Pero decreció el ascendiente de sus partidarios en ese cuerpo y Bolívar se vio obligado a presentar su dimisión, ya que se le dio a entender que esta vez tendría que atenerse a su palabra y que a condición de que se retirara al extranjero se le concedería una pensión anual. El 27 de abril de 1830, por consiguiente, presentó su renuncia ante el Congreso. Es decir, le ofrecen una pensión. Le dicen que esta vez tiene que atenerse a su palabra, es decir, lo están tratando de que no cumple con su palabra, porque si le dicen eso es porque evidentemente él siempre prometía cosas, vimos que siempre estaba prometiendo, pero nunca cumplía. Entonces, bueno, finalmente termina cediendo porque le prometen una pensión. El 27 de abril de 1830, por consiguiente, presentó su renuncia ante el Congreso, con la esperanza, sin embargo, de recuperar el poder gracias a la influencia de sus adeptos y debido a que se había iniciado un movimiento de reacción contra Joaquín Mosquera. El nuevo presidente de Colombia, Bolívar, fue postergando su partida de Bogotá y se las ingenió para prolongar su estada en San Pedro hasta fines de 1830, momento en que falleció repentinamente. Ducodray-Holstein nos ha dejado de Bolívar el siguiente retrato. Y acá, en este retrato que cita Marx sobre Bolívar, vamos a ver que hay algunas características que el autor va a usar para caracterizar al personaje, como que va a dar sustento a lo que él cuenta sobre Bolívar, ¿no? Dice así: Simón Bolívar mide 5 pies y 4 pulgadas de estatura, su rostro es enjuto, de mejillas hundidas, y su tez parduzca y lívida. Los ojos, ni grandes ni pequeños, se hunden profundamente en las órbitas. Su cabello es ralo. El bigote le da un aspecto sombrío y feroz, particularmente cuando se irrita. Todo su cuerpo es flaco y descarnado. Su aspecto es el de un hombre de 65 años, al caminar agita incesantemente los brazos.
No puede andar mucho a pie y se fatiga pronto. Le agrada tenderse o sentarse en la hamaca. Ven que es una persona, bueno, falta de ánimo, se fatiga enseguida, es un vago, como se podría decir vulgarmente, tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira y entonces se pone como loco, se arroja en la hamaca y se desata en improperios y maldiciones contra cuantos lo rodean. Es muy irascible, ¿no? Aparentemente, es decir, no es una persona centrada, no tiene un ánimo templado, ¿no? Sino que se enoja fácilmente, es como si fuera un niño, pareciera, ¿no? Una criatura. Le gusta proferir sarcasmos contra los ausentes, es decir, esto está remarcado, ¿no? Contra los ausentes profiere los sarcasmos. Si estuvieran presentes se cuidaría, ¿no? Siguen siendo rasgos de cobardía. No lee más que literatura francesa de carácter liviano. Es un jinete consumado y baila valses con pasión. Es un jinete consumado, fíjense que es casi la única virtud que se le atribuye, virtud, digamos, que podría servir para la batalla, porque el resto, que baile valses con pasión, no hace a nada que tenga que ver con su tarea, ¿no? Pero que sea un jinete consumado, sí, pero es el carácter que le sirve a Marx para enmarcar las huidas del personaje, ¿no es cierto? Hay una escena en la que hay un supuesto testigo ocular que cuenta cómo Bolívar escapa, ¿no es cierto?, a caballo raudamente. Entonces, este rasgo que Marx toma de este retrato le sirve para reforzar su caracterización. Le agrada oírse hablar y pronunciar brindis le deleita, o sea, le agrada oírse hablar, es egocéntrico, ¿no es cierto? Todo ayuda a esto, a esa imagen que nos dio de que Bolívar le gusta su propia gloria, buscaba siempre su propia gloria y que lo estén vivando y proclamando. En la adversidad y cuando está privado de ayuda exterior resulta completamente exento de pasiones y arranques temperamentales. Entonces se vuelve apacible, paciente, afable y hasta humilde. O sea, en los momentos en que está en peligro, los momentos de adversidad, y no puede tener ninguna ayuda de los demás, ahí cambia ese temperamento irascible que tiene, que parece que se enoja fácilmente. Acá no, cuando se ve en peligro cambia esos arranques y se vuelve apacible y hasta humilde, ¿no? Todo por temor de la adversidad. Oculta magistralmente sus defectos bajo la urbanidad de un hombre educado en el llamado Beaumont. Posee un talento casi asiático para el disimulo y conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas. Bueno, acá no le dan ningún crédito a su capacidad. Sigue siendo lo mismo que nos vino contando Marx, ¿no es cierto? Este retrato que cita. Las únicas características que pueden ser positivas son justamente las que Marx va a usar para mostrarlo como un cobarde. Justamente esta última característica que se le atribuye, ¿no?, que conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas, pareciera como la única ventaja que tiene en cuanto a los demás y lo único por lo que pudo haberse destacado, ¿no? Al conocer mucho mejor a los hombres, pareciera que puede adelantarse a los acontecimientos y entonces es como una especie de astucia que tiene para salir airoso de los problemas. Pero en definitiva, si vimos bien que Marx en la construcción del relato nos construyó este personaje patético, como si fuera una especie de cuento, ¿no? Si lo tomamos de esa manera, como si estuviera haciendo la construcción de un cuento, de una ficción, nos fue envolviendo, fue
manipulando los datos, la información, la forma en que nos está contando la historia, caracteriza al personaje, no los hechos en sí, sino la forma en que nos contó los hechos. Y esa forma de caracterizarlo nos conduce a nosotros como lectores a imaginarnos al personaje como un personaje cobarde, incapaz, solamente movido por intereses propios, mezquinos, incapaz de subordinarse a ninguna causa superior, ¿no es cierto? Todo lo contrario a la imagen de un prócer. Esto nos lleva a pensar primero en la contradicción que hay en ciertos movimientos, ciertas revoluciones americanas posteriores en el tiempo, que reivindican la figura de Bolívar y de otros próceres, y que a su vez adhieren a ideologías marxistas, ¿no es cierto? Como teniendo en cuenta la visión que Marx tenía de los próceres americanos, cómo puede fundarse una revolución en el pensamiento marxista y al mismo tiempo reivindicar a estos próceres. Desconocemos si hay alguna vinculación en la intención que tiene Marx en mostrar a Bolívar de esta manera con su propio pensamiento, o son cosas que van paralelas. Por otro lado, nos recuerda esta biografía al cuento de Borges, el tema del traidor y del héroe, ¿no? Ese líder de la revolución que en realidad en el fondo era un traidor, pero sus allegados ocultan esa cara oculta del líder, ese rasgo de traidor, lo ocultan a la historia, fraguando un atentado del bando opuesto. Todo para que no cayera la causa de la revolución por el descrédito que podría surgir a partir de que se desvelara la verdadera condición de ese líder, ¿no es cierto? Ese cuento lo vimos un poco en el video que hicimos sobre ficciones. En algún momento vamos a hacer también un video sobre el cuento en particular. Y por último, esta forma de manipular la información, la forma que tiene Marx de contarnos la historia de Bolívar, nos recuerda también a Civilización y Barbarie, ¿no? La forma que tiene Sarmiento de contarnos la vida de Facundo Quiroga y de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Como nos cuenta de una determinada manera para que veamos al personaje como él quiere, ¿no es cierto? No nos dice las cosas directamente, sino que nos cuenta la historia de una manera y nos va conduciendo para que uno no se ponga, digamos, en contra, no se ponga a la defensiva de lo que está diciendo el autor, sino que nos va envolviendo primero con ciertos sucesos para que nos convenzamos, digamos, para que el lector se convenza solo de lo que está diciendo el texto. Esa es la forma que tiene de contar la historia de Sarmiento, y lo vemos también acá repetido en Marx. Termina el texto diciendo: por un decreto del Congreso de Nueva Granada, los restos mortales de Bolívar fueron trasladados en 1842 a Caracas, donde se erigió un monumento a su memoria. Bueno, dejamos, como siempre, en la descripción el link al blog donde está la bibliografía, y va a estar este texto con el remarcado y
y las notas.